que es el objetivo de todo esto. Ahí está, El gran ¿me objetivo. entendés? Ahí está, ahora sí. Bien. Ahí está grabando. Eso, me interesaba como abordar obras que tengan la temática de la memoria y el diálogo que tenían estas obras con ciertos espacios que estén también relacionados. Entonces, por eso había elegido abordar La Margarita y Retratos del Silencio, más allá de que entiendo que es un recital lo que hicieron esa vez. Pero bueno, me interesaba un poco el diálogo y también escucharte a vos de... Eh, sé que me mandaste ahí las fotos que las tengo en una carpeta, las de La Margarita. Sí, No sé si sí. ahora me decías que tenías, no sé, vos las tenés a las fotos, perdón, ¿las tenés en una carpeta o están subidas en la página de Facebook? Yo las había descargado en ese momento de la página de Facebook, que estuve ahora en la espera revisando así como muy melancólicamente, porque bueno, nada, son muchos recuerdos de muchas actividades que uno se va olvidando. Y tal cual, ahí las fotos que te mandé eran esas, que son registros también muy, muy sencillos, no estábamos tan equipados en ese momento como para, no sabíamos, bueno, tampoco mucho qué estábamos haciendo, me parece que hay un poco de una ingenuidad que había también en nosotros en esa época éramos más jóvenes. Entonces nada, nos parecía, no, nos iba como llegando también esa información, por eso los registros también son muy, muy débiles, porque realmente ha sido una gran acción, tendríamos que haber hecho entrevistas, tendríamos que haber hecho otra cosa, ahorita en ese momento decís, ah, ¿por qué? Porque fue histórico, ¿no? Súper histórico. De qué año estamos hablando de ese registro? ¿Qué año era? ¿2015? 15, 2015. Aquí justo estoy viendo Y, sí, diga. Es en la fiesta de teatro de los derechos humanos, en ese contexto, fuimos a la escuelita de Famaillá, que no tenía todavía no era todavía museo, y como es ahora, digamos, que tiene esta validación nacional como museo de los derechos humanos y demás. Estaba en tratativas y en proceso no se usaba como, sí creo que se usaba, ¿sabes qué? En esa época se usaba en algunas aulas como escuela todavía, estaba en transición, estaba en total transición de pasar de ser una escuela a pasar a hacer lo que es hoy, que tiene una súper actividad ahora, un súper desarrollo en ese sentido, así que nada, también sentirnos parte de ese camino, de ese espacio como reconocimiento de la memoria. Sí. y un poco también ahí rebobinando la historia, Majo, te pregunto, digamos, sobre los inicios de la Margarita, ¿cómo nace o cómo empieza como a gestarse la idea de esta obra? Que dialoga, digamos, con los poemas, con musicalidades, con otras historias. ¿Cómo nace? ¿Es una inquietud tuya? ¿Nace grupalmente? El proceso de la Margarita tiene un montón de años, tiene como muchos años, como te digo, también en la inexperiencia de la juventud, también nos llevó como un montón de tiempo hacer los procesos para poder ir encastrando todos las cosas que iban apareciendo. Con Mario Ramírez, que es el otro autor de la obra escrita de la Margarita, nosotros fuimos novios y fuimos así que muy en la juventud, y seguimos siendo amigos y el arte siempre nos ha cruzado, digamos, hemos quedado con muchas ganas de trabajar juntos. Entonces, él me dice, hagamos una obra con este disco, y me muestra el disco, que es el disco de la Margarita, de Jaime Ross, que son una correlación de canciones que van contando una historia adolescente de un gran amor, qué sé yo, parecería que es una persona, la Margarita, y que, bueno, relata qué es lo que sucede en el barrio, con los amigos, cuando se aparece, y esas cosas que te van pasando cuando sos joven, y después como que esa situación, hay un primer beso, después hay una situación donde ya marca el paso del tiempo porque están planeando cómo se van a casar y demás. Entonces decimos, bueno, nada, es muy narrativa el disco, son todas canciones que van narrando una historia, entonces decimos, nada, hagamos una obra sobre esto que está buenísima, qué sé yo. Y cuando empezamos a investigar quién era el autor de los poemas que eran parte de ese disco,
que Jaime Ross le había puesto música, llegamos a Mauricio Rosenkopf, que es el escritor de no solamente esos 15 canciones, sino de 25 poemas, sonetos, que están en un libro que también se llama La Margarita. Y empezamos a investigar en qué contexto habían sido escritas esos poemas, y ahí llegamos a que Mauricio había escrito esos poemas estando 12 años rehenes de la dictadura uruguaya, y en esas situaciones totalmente infrahumanas de horribles, de falta de agua, falta de higiene, falta, bueno, nada, de respeto por el derecho humano, porque los refajaban, los electrocutaban, y todo lo que sabemos que han sido las torturas en toda Latinoamérica, porque todas las características de todas las dictaduras de Latinoamérica son muy similares, eh, muy parecidas a las nuestras, eso quiero decir. En ese contexto, él iba, le regalaban unos cigarrillos, iban como traccionando así objetos, y en un momento pide una lapicera, qué sé yo, y en pedacitos chiquititos va escribiendo estos poemas, esperando que sobrevivan, por lo menos esos, porque ellos no sabían si lo iban a hacer. Entonces cuando nos enteramos todo eso, dijimos, ok, esta obra es otra cosa. Entonces se puso más seria la cosa. Intentamos hacer unas creaciones colectivas, por eso te digo que tiene un montón de tiempo. Fracasó eso, y después dijimos, no, hagamos laboratorio. Entonces llamamos a unos compañeros, y nosotros le íbamos tirando escenas, ideas y demás, grabábamos y reescribíamos sobre eso, y así fuimos escribiendo el libreto, por decirlo de alguna manera, de la obra, que les pasamos a nuestros compañeros, y ahí sí fue un proceso mucho más ágil, donde llegamos a hacer la puesta en el 2014. Ah, en el 2014. Y bueno, casi fue como que la fueron encontrando la obra, ¿no? Como que comenzó con este álbum y después empezaron a abordar al autor, y ahí empezó como a descubrirse todo un mundo. Pura Eh, investigación, sí. y el primer elenco, ese primer elenco que conformó la obra, ¿quiénes eran? Y bueno, estaba Mario Ramírez, que hacía de Mauricio, Leandro Ortega, que hacía el personaje de Malarracha, el guardia, porque estos personajes, los otros 3 compañeros van haciendo varios personajes. Estaba Yamina Leiva haciendo la Margarita, y estaba Gustavo Lago, que era músico, porque mucho de lo que nosotros necesitábamos es que haya un músico ahí sosteniendo toda la instrumentación, pero Gustavo Lago, que hacía el sargento y el amigo Luquita, entre otros, porque hay varios. Y eso fue mutando con el tiempo, esos elencos fueron como mutando, llegando, entrando nuevas personas, nuevas actrices, actores. En ¿Eso realidad fue una sí, el único constante cambio, no, o fue cuántos solo un elencos de momento. Margarita hubieron? Solo hubo un cambio, que fue Yamina se fue a vivir al sur, ella es de Ushuaia, y la reemplazamos después de pensarlo un montón, porque era muy difícil cambiar esa imagen sobre algo tan pregnante, que llamamos a Yelena Ormaechea, es el elenco original, y a Yelena Ormaechea haciendo de Margarita. Y ahora lo que hicimos fue, ya he cerrado ese proceso hace un montón de años, nada, queremos volver a hacerla y demás, y hicimos un elenco juvenil, bajamos así la edad un montón, y hicimos 4 chicos nuevos con los que estamos ahora reflotando la función, las funciones. ¿Y te acordás cómo fueron esas primeras funciones, Majo, de la Margarita? ¿Dónde eran? ¿En qué teatro? Eh, Eso, eso fue muy mágico, fue muy loco, porque también eso, para mí, la Margarita se ha sido como simbólico en un montón de cosas, porque lo que nosotros hacemos en la primera temporada de la Margarita es apropiarnos casi de la sala de danza del Alberdi en el segundo piso, que ahora es la sala Juan Trígulo. Nosotros nos apropiamos de ese espacio, le dijimos, porque nos dijeron, sí, hay unas ganas, qué sé yo, de que ese espacio se vuelva a sala. Entonces hemos dicho, nos hacemos cargo nosotros. Sí, pero no tiene nada. Sí, 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 no están las sillas, nosotros las llevamos así.
fue como la voluntad y las ganas, la energía que había de hacerla en un espacio íntimo, porque son todas, no están amplificadas las voces, son todos instrumentos acústicos, entonces necesitábamos que sea un espacio chiquito, y nada, yo quería que sea ahí, digamos, en el Alberdi, que empecemos así como con energía. Y entonces nosotros lo que hacíamos en la temporada esa era bajar las sillas del coro, una a una. Yo con los tacos iba, me acuerdo, y bajábamos así las sillas. Este, hicimos una conexión de unas cuantas luces con los copados de los técnicos, o sea, porque no había nada de maquinaria. Una consolita chiquita puesta en el lateral, y se entraba por la Jujuy. Entonces la gente entraba por la puertita esa que como que atravesaba el escenario y se iba y se sentaba en esas sillas, que cuando nos iba muy bien poníamos unos almohadoncitos en el piso, nada, totalmente informal todo. Y después se fue como, porque hicimos una segunda temporada, y ahí ya nosotros tomamos el espacio totalmente, donde hicimos unas gradas, que son las gradas que están hoy, las hicimos de hierro. Supuestamente el teatro nos iba a devolver, nunca nos devolvió. Bueno, eso que no lo pongas en la entrevista. No, no, eso queda acá. Editame esta parte. Bueno, nada, sí, pero cosas así como que salen de los teatreros. Y no sabes lo que hicimos, porque obviamente están pegadas a la Jujuy, tienen mucho sonido y tienen unos ventanales enormes. Entonces lo que nosotros hemos hecho, me acuerdo con Marito así, yendo por los pasillos del Alberdi, cual ratas ladronas, habían justo hecho cambio de cortinado en el Alberdi, habían sacado los marrones por unos rojos, que eran nuevos, así divinos. Entonces yo dije, estos cortinas deben estar en algún lado, y los hemos ido a buscar, la hemos saqueado y hemos subido a la escalera y lo hemos puesto para tapar las ventanas y un poco acustizar el espacio. Nada, fue un bombazo. Y nos terminaron agradeciendo ahí los del teatro, porque empezaron a trabajar con la sala así como la habíamos dejado nosotros, y después hicieron toda la movida para que se llame Juan Tríbulo y equiparla y demás. En ese contexto estrenamos La Margarita, por eso ha sido muy especial. Majo, ¿y la obra la habían pensado para hacerla en salas de formato más íntimas, más grande? ¿Había como una idea de ese espacio o era llevar o adaptar la obra a ciertos lugares? ¿O tenían la idea de que va a ser en caja negra, en tales espacios? Esa es una pregunta. Bueno, sí, uno siempre como que plantea cuáles serían los ideales, y nuestro ideal era un espacio chico, íntimo, porque era muy sensible la obra. Entonces no nos imaginábamos con cantidad de gente nunca, entonces decíamos eso, salas chiquitas tenían que ser. Bueno, uno no tampoco sabía, por eso te digo que nos íbamos como enterando en el medio, el alcance que iba a tener. Entonces después la terminamos haciendo en todos los lugares habidos y por haber, donde hicimos gira en el interior, que es llegar a la Cocha y que te den ese galpón con una elevación, con la fiesta, con la iluminación de la fiesta de 15, digamos, que te mata, que el par mil acá puesto en la cara. Lo terminamos haciendo en la escuelita de Famayá, que es un patio, o sea, un patio, hacía frío, era invierno, me acuerdo. Ahí se la ve a la Margarita con una media, pobrecita, esperando para la función. Lo terminamos haciendo en la Plaza de Cafayate, la Plaza de o sea, alguien puede pensar que esa obra existe en un espacio abierto como una plaza. Yo era corriendo a los que venden pochoclos, así, por favor, hasta que una hora y váyase para la otra esquina, así, por favor. La gente que venía charlando, yo, por favor, estamos en una hora. Así yo era como una loca que andaba rondando para que se escuche. Igual lo que tiene la obra de genial es que el que se sienta a ver se engancha, digamos. Entonces eso provocaba que nos vayamos y nos vayamos animando, y a través de que hemos ganado la fiesta en Salta ha sido una sala re grande, así que la terminamos haciendo literalmente en todos lados. Y en relación ahora acá tocando esta función de la escuelita de Famayá, me contabas ahí cómo fue la posibilidad de llegar a ese espacio, cómo se fue dando. Creo que fue un festival, ¿cómo fue que llegaron ahí, digamos?
Sí, esta es una fiesta de los derechos humanos que organiza la Caro Romero. Ella tiene varios años y yo después estuve con eh, retratos de silencio, o sea, tengo varias participaciones ahí en ese festival que eh, es ver la obra, digamos, en ese contexto y que se genere un debate después sobre la especificidad. Y nos fueron a ver, obviamente, y dijeron, no, si hay una obra que pega con la temática, es esta. Y en ese, por eso te digo, muchas cosas no fueron decididas y eh, tomadas a voluntad, sino que nos fueron apareciendo. O sea, la obra, por más de que obviamente sí tenía mucha voluntad de de que hablemos de esto, de que hagamos el ejercicio de la memoria a través de una obra de teatro y demás, el ejercicio de la militancia con la obra fue apareciendo. Eh, fue apareciendo y decir, bueno, mm, salgamos de los límites de la función teatral per se y nos vayamos a este tipo de cosas donde planteemos debates después. Entonces, el pasaje por los colegios, además de ser una cuestión económica de ganar o no ganar con las funciones y demás, era que hablemos sobre estos temas después de esta obra tan clara con con público. Fue apareciendo la militancia con la obra. Y estar en este espacio, nosotros creíamos que era como más simbólico, así como más, bueno, un espacio, qué sé yo, de la memoria. Y nosotros estábamos en uno de los camerinos, que era un aula, y se acercó un señor y nos dijo, ay, me torturaban a mí, así, de la nada. Y yo, ¿cómo? Fuerte. Que claro, ¿cómo? Sí, ahí me torturaban y ahí así hacían, y ahí eran ahí tenían la cama para la picana, que era otra aula de ahí, y nos fui diciendo todo, y ahí nos paraban cuando nos hacían los falsos gatillajes, viste, que hacían falsos, este, ¿cómo se llama? Cuando apunta en fuego, esa situación de, no me sale el nombre. Sí. Ahí en ese paredón, o sea, entonces el espacio, que era obviamente uno de la escuela, se resignificó en 2 segundos antes de subir a la escena. Entonces los chicos estaban muy conmocionados porque era yo estoy viendo acá, por eso digo eso, esa pared que se Eso. ve ahí atrás, ahí Sí. atrás está el aula que era el aula de las torturas. Ujú. Entonces, todo se resignificó totalmente y, y fue muy fuerte porque después cuando se abrió el debate, también eran personas del barrio eh, y lo más loco que yo recuerdo como anécdota de esas personas era decir, sí, nosotros escuchábamos los gritos, escuchábamos los llantos, pero nadie decía nada, era como que por eso, una de las peores cosas, además de los desaparecidos, además de las torturas a miles de personas y demás, eran cómo se instaló claramente el silencio en la sociedad por miedo y cómo eso fue exitosísimo. O sea, no solamente posterior, porque sabemos que las personas que volvían del exilio no se las quería saludar, eso nos contó también Luisa Vivanco en un debate que hicimos hace muy poquitos en medio del marco de un ciclo que se llama de Memoria y Terrorismo de Estado, Teatro y Terrorismo de Estado, eh, nos contaba eso, que bueno, obviamente el signo haber sido encarcelado por más de que retenido, digamos, en este tipo de mecanismos, o haber sido exiliado para volver después, todo quedaban eh, con un silencio circundante, con un no saludo de tu entorno, con unos familiares que no se hacían como cargo de vos. Entonces, ese concepto yo lo viví ahí en esa función, donde la gente nos comentaba, sí, sí escuchábamos y bueno, el algo habrán hecho también, que es muy fácil de instalar, eh, y que existía ese espacio de tortura y de personas que entraban y salían. No era tan, no era tan
bueno, no voy a decir cosas históricas que no estoy segura, pero creo que en este lugar las detenciones eran más temporales, eran más investigación de, de antecedentes y sacar nombres y coaccionar así, porque realmente el viejito ese que estaba al lado mío, nada, no tenía ni idea de politizar su vida, no había tenido ninguna referencia política o de militancia en esa época. Dice, me agarraron y me tuvieron un tiempo preguntándome cosas, nada, horrible. Entonces, acercarnos a esos relatos reales, a esa pared real, a ese espacio concreto, nada, explotó la obra. Y vos ahí como directora, ¿hubieron en esta función algunas decisiones que tomaste, no sé, en cuanto a la luz, en cuanto al sonido, a la organización de la escenografía del espacio, que requirió esta función específica, o fue, bueno, va a ser una función más como las que venimos haciendo? Lo charlamos. Eso. Lo charlamos. Bueno, obviamente había decisiones de espacialidad, porque ese era un espacio, un patio, como te digo, con un reflector, o sea, no había ninguna movimiento de luces, que son obviamente muy un lenguaje muy importante dentro de la estructura dramática de la obra. Era simplemente el reflector de principio a fin, entonces era como todo mucho más plano y más directo. Y nosotros tenemos en la obra, por más de que son muy suavizadas y demás, escenas de tortura. Tenemos un submarino, que es cuando los meten abajo del agua y los sacan. Tenemos golpes que le hacen, el guardia le hace a Mauricio. Entonces decíamos, si tuvimos muchas charlas sobre eso, más con Marito y demás, con los chicos, de decir, ¿qué hacemos? La presentamos tal cual, porque es como... temíamos que sea muy, de mucho impacto, que sea como muy amarillista, digamos, que decir, no hace falta si estamos acá y demás. Y creo que lo charlamos con gente de la organización también, dijimos, ¿qué pasa con estas escenas? Y lo que nos decían era eso, no, la maravilla de la obra es que aparecen esas cosas, pero ahí nomás reflotamos con una canción, se suaviza eso y podés como darle dignidad a las personas que han vivido eso, en este caso representado en este Mauricio, porque han podido sobrevivir. Es como, así de duro era, y esos son los recursos que les iban apareciendo a unos o a otros para poder sobrellevar esa situación. Entonces decían, no, o sea, lo maravilloso de la Margarita es eso, vamos por ahí, y bueno, nada, sí hubo como todo un proceso de decir, bueno, no peguemos tanto, o ese tipo de cosas, pero dijimos, bueno, mantengamos la estructura tal cual, y no suavicemos este tipo de cosas porque no hacían falta. Y pensando ahí, Majo, viendo, digamos, las otras funciones que venían realizando y esta función en este lugar que es la escuelita, que tiene una historia, tiene un peso, ¿sentís que esas escenas, no sé, de tortura o escenas del encierro, de la soledad, tenían otro espesor? ¿Cobraban otro sentido? Sí, totalmente. Como te digo, decir que esto es lo que nosotros estábamos representando, digamos, poetizando, metaforizando, había sucedido 1 metro atrás hace, ¿cuántos son? 20, 30 años, no, ¿cuántos años atrás son? 30 años, que la otra vez se cumplió. Bueno, eso, pensar esa distancia temporal que no es tanta, no es que se fue el holocausto hace, no, pensar eso y pensar que teníamos 1 metro atrás el espacio real donde sucedía, por supuesto que cambió el espesor. O sea, tal vez uno ve la obra y dice, no pasaron demasiadas cosas. Sí, internamente, o sea, yo me acuerdo que estaba así. A mí esa pared celeste la tengo grabada en la memoria porque en un momento, como eran unos reflectores, estos par mil así que son muy potentes, y al no existir caja negra, como decís vos, que es cuando uno hace el recorte con todo negro, lo que hacen esas luces es generar mucha sombra.
Entonces, y como estaban de diferentes lugares, eso multiplicaba las sombras sobre esa pared. Entonces en un momento había como 30 sombras en esa pared, moviéndose, que nada, era como todas esas personas que pasaron por ahí, reales. Ese fue el flash que yo vi como directora por primera vez ahí. Entonces estaba así. Entonces eso fue único y muy fuerte, y no sé si, si realmente estaba pasando, era yo. Bueno, ahí Zoom me acaba de mandar una notificación del tiempo. Te pregunto sobre, bueno, la Margarita ahora 2021-2022, ¿cómo resignificaste con los nuevos actores, actrices, esta nueva apuesta que hiciste ahora? ¿Tenías la idea de continuar tal cual como era antes, o hubo también ahí unos cambios que hiciste también por el contexto, o porque eran diferentes personas? Un poco de eso, de la nueva Margarita. Claro. Sí, sin duda no quería repetir algunas cosas, quería tomar, nada, es imposible decir de cero porque soy yo. Pero sí tomar el núcleo de la Margarita, que son las canciones, que son el texto y demás, y ver qué le pasaba a los chicos estos con esa apropiación, digamos, de esta textualidad, de este material. Y sí, yo además como metodológicamente como directora directora de actores, trabajo, como sabrás, trabajo mucho sobre la especificidad de lo que trae el actor, cuáles son sus herramientas y qué le podemos sacar el jugo con eso y demás. Por ejemplo, Santi, que hace el personaje de Malarracha, que antes lo hacía Leandro, sabía tocar y un día trajo, porque le decía, traiga los instrumentos que tienen, a ver. Entonces la instrumentación fue totalmente nueva, con lo que sabían tocar y demás, que se multiplicó un montón más porque todos tocan muchos instrumentos, entonces fue en ese sentido, por ejemplo, algo muy nuevo. Trajo un día un aparato que es ese que es como la tabla de lavar ropa, que se toca con unos dedales y que tiene una campanita y demás, y yo dije, ay, creemos el personaje desde ahí. Entonces, el personaje está todo el tiempo con eso y como que va hablando y tocando, aparte es un quiñelero, entonces flayamos de que esa era como que escribía en la máquina de la quiniela, digamos, que te va tirando los números. Y hay como, entonces ese personaje tiene una sonoridad y tiene como un objeto que lo define, pero que lo musicaliza. Entonces, nada, eso fue totalmente nuevo, de acuerdo a lo que trabajamos con Santi. Y en ese sentido todos. Y una de las cosas principales que pasó con la Margarita nueva, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Sigo? Dale, sí, Si yo no, si querés digo cortamos. que terminemos ahora este bloque de la Margarita y hagamos un breve bloque de retratos y ahí cortemos. Perfecto. Fue la Margarita, no, es que esto sí me parece que es como bien fundamental, porque hacer una obra después de 10 años, en el tema de las miradas de género que hay ahora en la actualidad sobre esto, me modificó totalmente la obra, porque la Margarita era una persona, cuando lo hacía la Yami, y no porque no hayamos sido feministas en esa época, sino porque realmente no estaba tan en cuestión la temática. Era una Margarita mucho más pasiva y donde había mucha mirada sobre ella, que hoy se llamaría acoso, pero antes de hace 10 años no. Y aparecía, por ejemplo, en la obra un piropo donde uno de los chicos decía, caramelito, le decía. Nada, muy naif, igual. Pero ahora eso se llama delito, o sea, es un delito que podés hasta denunciar a la persona que te hace Y ese fue un cambio temporal, digamos. Entonces tuvimos que modificar totalmente, y la Margarita es otra. La Margarita es una persona mucho más fuerte, más eh, arraigada ahí a su personalidad y a su lugar de cómo estar con los compañeros, y por más de que ellos quieran emular ese tipo de adoración y demás, ya no funciona igual, es increíble. Así que sin duda eso fue un gran cambio de revisionismo de los 10 años, digamos. Buenísimo, Majo.
Acá terminamos con este bloque y vamos con preguntas también ahí para retratos del silencio. ¿Te parece que volvamos a entrar al link, salgamos y entremos porque Dale, creo que por el tiempo, eso. Guardo perfecto. ahí la stop.